información en el Vaticano, el Papa Francisco Carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre. En el Vaticano, el Papa Francisco ofició su primera misa solemne de Pascua de Resurrección como obispo de Roma ante más de 250.000 asistentes. El mensaje pascual puso fin a los ritos de esta Semana Santa. Tras la misa en la Plaza de San Pedro, el pontífice compartió la alegría del público con motivo de la resurrección de Cristo tras su crucifixión. En el papamóvil, Francisco recorrió brevemente una sección de los asistentes, besando a bebés y saludando a los niños. El Papa Francisco volverá mañana a la Plaza de San Pedro para rezar a mediodía el Regina Coeli, que sustituye al Angelus en este tiempo, el tiempo de Pascua. Posteriormente, el Papa Francisco llamó a combatir la trata de personas en el mundo. En su mensaje Urbi et Orbi, como parte del Domingo de Resurrección, se refirió a esta y a otras amenazas para la vida humana y la familia. El pontífice cuestionó también a quienes están vinculados con el tráfico de drogas y con la violencia. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. La tratta delle persone è proprio la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza legata al narcotraffico e dallo sfruttamento iniquo delle risorse naturali. Pace a questa nostra terra. Gesù risorto porti conforto a chi è vittima delle calamità naturali e ci renda custodi responsabili del creato. Y en estos momentos nos enlazamos hasta el Vaticano con Valentina Larraqui, quien nos tiene más detalles en torno a todo lo que ha ocurrido en esta Semana Santa. Valentina, muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy buenos días, Anorcia, felices Pascuas. Pues ha sido un domingo importante hoy esta misa de Pascua celebrada por el Papa Francisco y después, pues ya cuando se asomó desde la logia central de la Basílica, un mensaje al mundo en el que pues dirigió fuertes llamados en favor de la paz, prácticamente dirigió su mirada hacia todos los continentes, habló del conflicto en Medio Oriente, pidió soluciones políticas, reconciliación a los pueblos de África, para Siria, para Nigeria, para la Mali, la República Centroafricana y obviamente también un llamado sobre todo a encontrar el camino de la reconciliación en la península coreana, que es la que en estos momentos quizás más preocupe al pontífice. El Papa también dirigió sus felicidades en italiano. Él llamó la atención el que no lo hiciera en todos los idiomas, estaba previsto que lo hiciera en 65 lenguas, al igual que pues siempre lo habían hecho tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI, pero a último momento el Papa Francisco decidió hacerlo solo en italiano y es la misma línea que ha venido siguiendo en la audiencia general y también a rezar el Ángelus. No ha resumido su catequesis o sus mensajes o tampoco ha saludado en los diferentes idiomas. El portavoz vaticano nos dijo que bueno, habrá que esperar un poco para ver qué decide en este sentido el Papa Francisco, que por otra parte sabemos que sí habla varias lenguas, pero probablemente todavía no se sienta cómodo, preparado para pues dirigir estos saludos en diferentes lenguas. Ahora, la gente de todas formas, había más de 250.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y también a lo largo de la Vía de la Conciliación, en los alrededores del Vaticano, y las reacciones de la gente fueron todas marcadas por, digamos, la simpatía, todos destacan la cercanía de
del Papa Francisco, su sencillez, su buen humor. Todos nos decían se ve que es un Papa muy bueno, muy cercano, y la verdad fue una gran fiesta la que se vivió este domingo aquí en el Vaticano. Por otra parte, ayer por la noche el Papa había presidido la vigilia pascual, la llamada madre de todas las vigilias, en la que se pasa de la muerte a la vida, desde la, digamos, hasta la resurrección de Cristo, y el Papa había dirigido su pensamiento sobre todo hacia los que de alguna manera son indiferentes quizás ante Dios, y les había pedido que se arriesguen y que no quedarán decepcionados, porque no hay nada que Dios no pueda entender y no hay ninguna situación que el Papa no pueda cambiar, y que tampoco no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y en la misma línea también el tuit que envió hoy en este día de Pascua va en la misma dirección, prácticamente que las personas que están dudando, que se sienten un poco indiferentes ante este mensaje, pues realmente acojan a Dios como amigo, con confianza, porque es sinónimo de vida. Y si alguien es indiferente y acepta arriesgar, seguramente, repite el Papa, no quedará decepcionado. Mañana es día de fiesta aquí en Italia, es el lunes del Ángel, y el Papa Francisco se asomará desde el estudio del apartamento papal, donde todavía no está viviendo porque él sigue residiendo en Santa Marta, pero bueno, subirá al estudio privado para rezar el Regina Coeli, que es el rezo que sustituye al Angelus en esta nueva época, digamos, en este nuevo momento litúrgico después de la Pascua. No está previsto que el Papa descanse unos días. Por lo general, Benedicto XVI solía irse a Castel Gandolfo después de la Semana Santa, que es muy intensa porque obviamente tuvo que presidir todos los ritos, pero pues en estos momentos sabemos que en Castel Gandolfo está el Papa emérito. Entonces nos comentaron aquí en el Vaticano que bueno, que el Papa Francisco permanecerá la próxima semana aquí en el Vaticano. El miércoles celebrará la audiencia general y el domingo tomará posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la basílica que le toca como obispo de Roma, porque sabemos que el Papa es ante todo obispo de Roma, Ana Lucía. Así es, Valentina. Y bueno, ya hoy domingo finaliza propiamente esta Semana Santa. Tú has estado viviendo de cerca todas estas ceremonias, estos eventos que se han realizado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál sería tu balance? Mira, yo creo que fue quizás uno de los momentos más impresionantes. Probablemente fue el jueves, cuando después en la mañana había celebrado la misa crismal en la Basílica de San Pedro, pero por la tarde quiso oficiar la misa in Cena Domini, que recuerda la última cena de Jesús, en la cárcel. Y ahí lo vimos realmente, creo que fue uno de los momentos más altos de esta Semana Santa, porque realmente lo vimos, la cercanía, la gran humanidad, digamos, con la que trató a los jóvenes detenidos, la manera en la que lavó los pies de estos 12 muchachos, entre ellos 2 muchachas, porque así él lo hacía en Buenos Aires. Él siempre el Jueves Santo pues celebraba en un hospital o en una cárcel, en un asilo de ancianos, y quiso hacer exactamente lo mismo como Papa. Yo creo que ese es un poco el secreto, que él está haciendo ahora como Papa, como obispo de Roma, lo que hacía como obispo y arzobispo en Argentina, y eso obviamente lo hace sentir muy muy cercano a la gente. Y vimos cómo alentaba a estos jóvenes, como también después de la misa, en el encuentro que mantuvo con ellos en el gimnasio, les decía, como un amigo, les decía, les pido de verdad que no pierdan la esperanza, porque nunca hay que perder la esperanza. Creo que eso seguramente fue uno de los momentos más bonitos, aunque también cuando lo vimos totalmente extendido en el suelo en la Basílica de San Pedro, por ejemplo, el viernes al celebrar la Pasión de Cristo, en el Coliseo también, donde esperó la cruz, en la terraza del Palatino. Creo, además, también me llamó mucho la atención sus mensajes. Fueron todos mensajes, homilías relativamente breves, no muy largas, algunas improvisadas, otras no, pero todas muy sencillas, muy directas, que realmente la gente entiende en el momento mismo en los que los está escuchando, y todos mensajes de esperanza, como marcados por un gran optimismo, no por un pesimismo, es decir, consciente de las dificultades que vivimos, tanto en la vida cotidiana como a lo mejor los momentos difíciles por los que atraviesa la Iglesia, pero siempre mirando
hacia adelante, ¿no? Y eso, no se dejen robar la esperanza, la alegría que significa ser cristianos, y la alegría obviamente pues ya con el culmen de hoy del domingo de Pascua, que representa pues la resurrección para los cristianos, ¿no? Que es un mensaje totalmente de gran optimismo, porque pues la vida, digamos, ha derrotado a la muerte. Entonces yo, digamos, eso es lo que resaltaría de esta primera Semana Santa del Papa Francisco. Excelente, Valentina, muchísimas gracias por tu reporte y que tengas un gran domingo, bueno, un buen domingo, final del domingo, digamos. De acuerdo, felices Pascuas a todos, Ana Lucía. Igualmente, muchas gracias, Valentina.